Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me regales un like para que podamos seguir compartiendo más videos como este. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Amado Catitla. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Cuautla. La materia se llama Ciencia e Ingeniería de los Materiales, impartida por el docente Rojas Hernández Hugo. Y el tema a hablar en esta exposición es movimientos de átomos e iones en los materiales. Los temas a ver en esta exposición son los siguientes. Daremos una pequeña introducción sobre lo que es la difusión, la estabilidad de los átomos e iones, mecanismos de difusión, energía de activación en la difusión, la velocidad de difusión, que viene siendo la primera ley de Fick, los factores que afectan a la difusión, el perfil de composición, que es la segunda ley de Fick, y por último la difusión y procesamiento de los materiales. La difusión es un movimiento en el cual los átomos en un material tienen cierta libertad. Estos átomos se mueven de una manera predecible, tratando de eliminar diferencias de concentración y de producir una composición homogénea y uniforme. El movimiento de los átomos es necesario para muchos de los tratamientos que se llevan a cabo en los materiales. En otras palabras, se puede decir que la difusión es un proceso físico que se basa en el flujo de partículas de una especie química, desde una región que tiene mucha concentración hacia una región que tiene menor concentración. Este proceso ocurrirá hasta que la concentración de ambas regiones sea la misma. Por lo general, la difusión ocurre más que nada en lo que son los líquidos y gases. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, tenemos dos recipientes con agua y la del lado izquierdo podemos observar que los átomos están muy aglomerados. Entonces, ¿qué es lo que hace la difusión o de qué trata la difusión? Como dice la definición, pues pasa, ¿no? Se mueven los átomos hacia el otro recipiente, como pueden observar, y eso hace que se cree la difusión. Existen características de la difusión. Cuando se produce desde una concentración con mayor en soluto hacia una zona de concentración con menor soluto, como ya lo dijimos anteriormente. Otra característica es el proceso gradual. En esta las partículas de la sustancia se difunden y pueden sufrir diversas modificaciones mientras ocurre el proceso. También existe o es un tipo de transporte pasivo, es decir, que no es necesario aplicar energía externa para que este fenómeno ocurra. También pues, la difusión es muy rápida. Bueno, eso depende de la masa y del tamaño de las partículas de cada sustancia. Por ejemplo, hay gases cuya difusión pues, son muy pesadas, entonces eso hace que pues, sea muy lento su proceso. En cambio, existen también gases que son más ligeros, los cuales su difusión pues obviamente es mucho más rápida. Aquí tenemos un pequeño video para explicar un poquito más a detalle el proceso de la difusión. Y pues el proceso de difusión se puede como que dividir en tres etapas: la difusión, la osmosis y la diálisis. Como primer paso tenemos la difusión y en este video tenemos una tipo pecera en la cual vemos ahí los átomos o las moléculas. Y entonces dice que las moléculas se mueven desde una zona de alta concentración a una baja concentración, como pueden observar aquí en el video. Se van dispersando las moléculas. El siguiente paso es la osmosis. En ella tenemos ahí en medio una membrana impermeable. Entonces, la difusión de disolvente
hacia una zona de mayor concentración, como pueden observar aquí en la imagen o en el video, cómo van pasando las moléculas a través de la membrana semipermeable. Y obviamente pues la presión aumenta, ¿no? Hasta que llegue a un tiempo o que pase a la siguiente etapa de la diálisis para poder nivelarlas. Y en esta etapa, la diálisis es un proceso que separa las moléculas de una disolución por la diferencia de sus índices. Esta difusión a través de una membrana semipermeable, como pueden observar ahí. Y estos fenómenos de difusión, osmosis y diálisis, pues tienen una gran importancia en procesos biológicos, ¿no? Pero pues hablando de difusión, pues nos trata de decir lo mismo. Como segundo tema tenemos la estabilidad de átomos e iones. Incluso los átomos o iones ubicados en posiciones normales en las estructuras cristalinas no son estables o pueden estar en reposo. La capacidad de los átomos iones para difundirse aumenta a medida que la temperatura o energía térmica que poseen se incrementa. Esta relación está dada por medio de la ecuación de Arrhenius. Como pueden observar aquí esta ecuación, donde pues C es una constante, al igual que R es una constante de los gases, y su valor nunca va a cambiar, es de 1.987 calorías sobre mol por Kelvin. La T es la temperatura absoluta que está dada en Kelvin, y la Q pues, es la energía de activación que está dada en calorías mol. Entonces, cuando es requerida para esta imperfección, para que se mueva. Aquí tenemos lo que es la gráfica de Arrhenius, la cual nos dice que pues es una velocidad en constante o en función de la temperatura y pues se puede utilizar para determinar la energía de activación requerida para alguna o cualquier reacción. Eso es lo que nos habla o nos dice la gráfica de Arrhenius. Después tenemos lo que son los mecanismos de difusión. Incluso en materiales sólidos puros, los átomos se mueven de una posición en la red hacia otra. Este proceso se le conoce como autodifusión. Puede detectarse utilizando trazadores radioactivos. También este fenómeno de difusión ocurre cuando los átomos son de distintos materiales. Como por ejemplo, aquí tenemos una imagen, un ejemplo, en el cual si se suelda una lámina de níquel a una lámina de cobre, como pueden observar, antes de la difusión, los átomos de níquel gradualmente se difunden en el cobre y los del cobre emigran hacia el níquel. Y de nuevo, al transcurrir el tiempo, los átomos de níquel y cobre quedarán uniformemente distribuidos. Como pueden observar aquí, antes de la difusión, durante la difusión y después de la difusión, los cambios que hay. Y como dicen, ¿no? Los átomos quedan nuevamente uniformemente distribuidos, como pueden observar aquí, tanto los átomos de cobre como los átomos de níquel. Los átomos de cobre son los azules y los de níquel son los grises. Dentro de los mecanismos de difusión existen dos mecanismos muy importantes por medio de los cuales los átomos o iones pueden difundirse. Está la difusión por vacancia o mecanismo y la difusión o mecanismo intersticial. Como pueden observar aquí en la imagen de inciso A, que es la de mecanismos de vacancias, nos dice que este mecanismo de difusión que implica el cambio de un átomo desde una posición reticular normal a una vacante. El proceso necesita presencia de vacantes y la posibilidad de difusión es función del número de defectos que existan.
en relación a la temperatura. Entonces, el movimiento de los átomos va en sentido opuesto al de las vacantes, como pueden observar aquí en la imagen. El movimiento del átomo va hacia el lado derecho y el movimiento de la vacante o de la vacancia va hacia el lado opuesto. Por otro lado tenemos el inciso B, que es el mecanismo o la difusión intersticial, y en esta nos dice que los átomos se trasladan de un intersticio a otro. Como pueden observar aquí, las moléculas o los átomos son de color gris, son los más pequeños y se mueven de un sitio a otro. Y cuando se desplazan, pues no afectan a la red cristalina. Entonces el tamaño de los átomos que se difunden deben ser relativamente pequeños comparado con el de los átomos de la matriz. Como pueden observar, pues obviamente son más pequeños a los átomos azules de la red. Generalmente son átomos de hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Después tenemos lo que es la energía de activación. Mientras se difunden, los átomos deben abrirse camino a través de los átomos que los rodean para alcanzar un nuevo sitio. Para que esto suceda debe de aplicarse pues la energía, ¿no? Entonces, como puede observarse aquí en la figura, el átomo originalmente está en una ubicación de baja energía y relativamente estable. A fin de pasar a un nuevo sitio, el átomo debe de vencer la barrera energética. La barrera energética es la energía de activación, representada por la letra Q. Entonces, el calor le proporciona al átomo la energía que requiere para vencer esa barrera. Como pueden observar aquí, pues el átomo ya pasó hacia el otro lado, venciendo esa barrera. Normalmente se requiere menos energía para hacer pasar un átomo intersticial entre los átomos circundantes. En consecuencia, en la difusión intersticial, las energías de activación son menores que la difusión por vacancias. Y aquí tenemos una tabla que son datos de difusión para materiales seleccionados. Y pues ahí podemos observar que son difusión intersticiales, autodifusión y difusión heterogénea, dadas por vacancias, por difusiones de vacancias. Después tenemos como siguiente subtema la velocidad de difusión, que nos habla acerca de la primera ley de Fick, en la cual nos dice que la velocidad a la que los átomos, iones, partículas u otras especies se difunden en un material puede medirse por medio del flujo, representado por la letra J. El flujo se define como el número de átomos que pasan a través de un plano de unidad de área por unidad de tiempo, como pueden observar aquí en la imagen. Y obviamente la primera ley de Fick explica el flujo neto de los átomos, representado por la ecuación que tenemos aquí del lado derecho, que J es igual a la difusión sobre la diferencia de concentración del gradiente. Y la concentración de gradiente, pues nos muestra la forma en la que la composición del material varía con la distancia. Como pueden observar ahí en la imagen, el porcentaje, o más bien dicho, el incremento o la diferencia de la concentración a lo largo de la distancia. Y el gradiente de concentración puede crearse al poner en contacto dos materiales de composición distinta cuando un gas o un líquido entra en contacto con un material sólido. Cuando se producen estructuras fuera de equilibrio en un material debido al procesamiento y por toda una serie de otras causas, el flujo a una temperatura en particular es constante, solo si también es constante el gradiente de concentración. Es decir, que si las composiciones a cada lado del plano se conservan sin modificaciones. Entonces, a menudo encontramos que el flujo es inicialmente alto y después se reduce gradualmente,
conforme disminuye el gradiente de concentración por la difusión. Y obviamente, pues existen factores que afectan a la difusión, ¿no? Tenemos dos factores muy importantes, que es la temperatura y el coeficiente de difusión. Y en gran medida la cinética de la difusión depende de la temperatura. El coeficiente de difusión se relaciona con la temperatura por medio de la ecuación de tipo Arrhenius, donde pues Q ya sabemos que es la energía de activación, R es la constante de los gases, la T es la temperatura de absoluta en Kelvin, y D pues es una constante para un sistema de difusión dado. Cuando se incrementa la temperatura de un material, también se incrementa el coeficiente de difusión y el flujo de átomos. A temperaturas más altas, la energía térmica suministrada a los átomos en difusión permite que estos venzan la barrera de energía de activación y se muevan con mayor facilidad a nuevos sitios de la red. Al contrario, a bajas temperaturas, frecuentemente por debajo de aproximadamente 0.4 veces la temperatura de fusión absoluta del material, la difusión es muy baja y puede no ser significativa. Por esta razón, el tratamiento térmico de metales y el procesamiento de cerámicos se efectúa en altas temperaturas. Así los átomos se mueven rápidamente para completar reacciones o para llegar a condiciones de equilibrio. Y aquí tenemos una tabla en la cual nos muestra coeficientes de difusión en temperaturas para varios metales y varios cerámicos. También existen diferentes tipos de difusión, los cuales son tres casos. Tenemos la difusión volumétrica, la difusión en los bordes de grano y la difusión en superficies. La primera nos habla o nos dice que los átomos se mueven a través del cristal de un sitio de red o de un sitio intersticial a otro. Debido a la presencia de los átomos adyacentes, la energía de activación es muy grande y la velocidad de difusión relativamente pues es muy lenta. Sin embargo, pues los átomos también pueden difundirse a lo largo de fronteras o bordes, interfaces y superficies del material. La difusión en los bordes de grano son átomos que se difunden fácilmente mediante pues, la difusión de ellos, ¿no? De sus bordes de grano, ya que estos son o están compactos, no es muy buena su compactación, debido a que los átomos pueden pasar con mayor facilidad a través del borde del grano mal organizado. Y pues la energía de activación pues es muy baja. Por último tenemos la difusión en superficies, y esta pues es mucho más fácil porque, como lo dice, ¿no? Se basa en superficies y pues existen incluso menos restricciones para los átomos de difundir. Dentro de estos factores, pues también el tiempo es un factor muy importante porque la difusión requiere muchísimo tiempo. Si se debe difundir un gran número de átomos para producir una estructura uniforme, pues se requieren tiempos muy largos. Por ejemplo, a altas temperaturas los aceros se templan rápidamente, lo cual evita que la difusión forme estructuras desequilibradas a la vez que proporciona la base para tratamientos térmicos sofisticados. Como siguiente subtema tenemos el perfil de composición que nos habla acerca de la segunda ley de Fick. Y pues la ley nos describe el estado dinámico de la difusión de los átomos o de estado no estacionario, en la cual se representa mediante la ecuación diferencial que se muestra ahí. Entonces, donde pues vemos que si se supone que el coeficiente de difusión no es una función de localización X ni la concentración, la especie que se está difundiendo
puede escribirse una versión simplificada de esta ley como la siguiente ecuación que tenemos aquí. Entonces, pues sería mucho más fácil, ¿no? Y tenemos también como algunos parámetros en la segunda ley de Fick. En el lado derecho tenemos unas pequeñas gráficas con algunas ecuaciones en la cual, pues en esto es la función de error correspondiente a la segunda ley de Fick. Y del lado izquierdo, parte de abajo, en la otra imagen nos dice que la difusión de átomos en una superficie de un material pues se basa en la segunda ley de Fick. Como podemos observar aquí en el eje X tenemos lo que es la distancia y en el eje Y tenemos la composición. Tenemos aquí también los átomos en los cuales vemos que primeramente cuando están en modo o en una composición inicial, pues los átomos están en su sitio, pero cuando transcurre el tiempo, pues obviamente estos átomos se van combinando con los demás. Por último, tenemos la difusión y el procesamiento de materiales. Estos procesos a base de difusión son muy importantes cuando se utilizan o procesan materiales a temperaturas muy altas. Existen tres casos que son muy importantes en la difusión. El primero es el crecimiento de granos. Y el procesamiento de granos, pues, bueno, el crecimiento de granos en un material compuesto por un gran número de granos tiene muchas bordas de grano que representan áreas de alta energía debido a una ineficiente compactación de los átomos. Si se reduce el área total de los bordes de grano mediante el crecimiento de los mismos, se tendrá en el material una energía general inferior. Como pueden observar, pues aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos estos crecimientos de grano. En este caso, pues los átomos se difunden a través de bordes de grano y en consecuencia el crecimiento de los granos están relacionados con la energía de activación necesaria para que un átomo salga a través del borde del grano del borde de grano. A altas temperaturas o bajas energías de activación incrementarán el tamaño de los granos. Muchos tratamientos térmicos de los metales que implican el mantener el metal a una temperatura alta deben controlarse cuidadosamente a fin de evitar un crecimiento excesivo en ellos. Después tenemos lo que es la soldadura por difusión y pues es un método utilizado para unir materiales. Se efectúa en 3 pasos, como pueden observar. El primero se realiza mediante presión, deformándolas, obligando a las dos superficies a unirse, fragmentando impurezas y produciendo un gran área de átomo con átomo. Mientras las superficies se mantienen en compresión y a temperaturas elevadas, los átomos se difunden a lo largo de los bordes de grano hacia las vacancias restantes. Los átomos se concentran y reducen el tamaño de las vacancias en la interfase. Dado que la difusión en los bordes de grano sucede rápidamente, el segundo paso se da en corto tiempo. Finalmente, el crecimiento del grano aleja los huecos remanentes de las fronteras de grano. Y para el tercer paso, es decir, para la eliminación completa de los huecos, debe ocurrir la difusión volumétrica, misma que es relativamente lenta. En otras palabras, y para tener una mejor explicación sobre este ejemplo que tenemos aquí, en el inciso A, inicia el área de contacto, y como pueden observar, pues es muy pequeña. Cuando pasa al siguiente paso, que es el inciso B, la aplicación de la presión se deforma o deforma la superficie, incrementando así el área de unión. El tercer paso, que es el inciso C, es la difusión por bordes de grano, que da como resultado la concentración de los huecos.
Y por último paso, que es el inciso D, es la eliminación final de los huecos. Y pues esto requiere de la difusión volumétrica. A menudo que el proceso de soldadura por difusión es utilizado para unir metales reactivos como titanio, para unir metales y materiales distintos y para unir cerámicos. Y en el último caso tenemos la sinterización. Es un tratamiento a altas temperaturas que hace que las partículas se unan de manera gradual. Se reduce el volumen del espacio de los poros entre las mismas. La sinterización es un paso frecuente en la fabricación de componentes cerámicos, así como en la producción de componentes metálicos mediante la metalurgia de polvos. Una diversidad de materiales compuestos se producen utilizando esta misma técnica. Y como pueden observar ahí en la imagen, pues son procesos de difusión durante el sinterizado y la metalurgia de polvos. Los átomos se difunden hacia los puntos de contacto, creando puentes y reduciendo el tamaño de los poros. Eso es todo por mi parte, espero les haya gustado mi presentación. Gracias. Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré.